Hola extremos, por acá tenemos el nuevo Galaxy A54 de Samsung y en este video te voy a mostrar trucos o tips que puedes usar con este teléfono. Antes de comenzar, si quieres más videos como estos, puedes suscribirte al canal y apoyarnos. Vamos con el primer truco. ¿Quieres configurar esta barra Edge que tiene el A54? Te explico cómo. Vamos a configurar esta barra Edge, que es esta pestaña que tenemos aquí escondida. Si queremos, la podemos mover hacia abajo o hacia arriba, dejándolo apretado. Entonces lo puedes poner más a la altura del dedo de uno para que sea más fácil acceder, así como estoy haciendo en este momento. Igualmente también lo puedes pasar para el lado izquierdo de la misma forma. Dejando apretado, lo movemos al lado izquierdo y ahí lo tenemos ahora del lado izquierdo. Y ahí lo tenemos. En este caso lo voy a dejar del lado derecho. Y la barra Edge también la podemos modificar y agregarle más aplicaciones. En este caso voy a agregar Facebook. Aquí la tenemos. Voy a agregar el email, Netflix y listo. Entonces ahora aquí tengo todas las que yo acabo de agregar. Igualmente podemos modificarla dándole clic al engranaje que nos sale justo cuando abrimos acá del lado izquierdo. Y podemos poner accesos directos, selección, hacer captures, tareas, clima, brújula, recordatorios. Podemos poner portapapeles, en este caso serían fotos. Y si esta opción no nos gusta, también la podemos desactivar y listo, ya no la vamos a tener. ¿Sabías que cuando tu teléfono está bloqueado puedes colocarle un video? Te explico cómo hacerlo. Y para hacer esto vamos a la parte de ajustes, luego vamos a pantalla de bloqueo, elegimos el estilo que queremos, por ejemplo el del lado izquierdo, y aquí tenemos fondos de pantalla. Y aquí podemos elegir todo lo que queramos, incluyendo videos. Y voy a poner este, y aquí lo tenemos, un fondo de pantalla. Aquí tengo la alerta de que el video es demasiado largo, así que lo voy a recortar. Lo recorto a 15 segundos. Y ahí lo está procesando. Y listo. Aprieto hecho. Me voy a bloquear el teléfono. Y aquí lo tenemos, que tenemos un fondo de pantalla animado en base a un video que yo ya tengo grabado. ¿Te preocupa la seguridad de tu teléfono? Pues el A54 viene con opciones para mostrarte qué tan protegido estás. Te muestro cómo verlo. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de ajustes, a seguridad y privacidad. Y aquí nos va a mostrar sugerencias en lo que debemos activar. En este caso, aquí tenemos pantalla de bloqueo, está bien. En cuenta me está sacando una alerta. Localizar mi móvil está activo, seguridad de la aplicación también me está sacando una alerta, actualizaciones está bien, privacidad. En esta parte podemos ver qué aplicaciones están pidiendo acceso a la cámara, al micrófono y la ubicación. Podemos aquí limitarlo también si queremos y desactivar el acceso al micrófono. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos seguridad de la aplicación, vamos a ver qué nos recomienda, protección del dispositivo. Si queremos activarlo, le damos clic en este botón y así vamos a saber qué tan protegidos estamos dentro del ecosistema de nuestro celular. ¿Sabes que puedes personalizar tu teclado del Galaxy A54? Todas esas opciones que te salen en la parte superior, te muestro cómo modificarlas. Por ejemplo, si voy a mandar un mensaje de texto, yo puedo cambiar todos estos accesos directos que tengo en la parte superior. Y dándole clic en estos puntos suspensivos, voy a tener opción de teclado flotante, opción de buscar, traducir, extraer texto. Y aquí yo puedo cambiar el orden de los widgets como yo quiera también. Aquí tenemos más, tenemos YouTube, GIF, tamaño del teclado. En este caso, por ejemplo, si yo quiero, yo puedo poner el teclado que sea más pequeño. Puedo moverlo un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo. Y una opción que aquí me gustó es esta, por ejemplo, traducir. Si yo la quiero agregar, lo que hago es arrastrarla hacia arriba, ahí la tenemos. Y aquí vamos a tener la opción de traducir, por ejemplo, aquí la opción de Google, yo puedo traerme la opción de Google. Y cuando yo vaya escribiendo, puedo usar la opción traducir automáticamente. Aquí tenemos los emojis, como nosotros queramos, y muchas más opciones.
Así que bueno, ya aprendiste a cómo modificar todas las opciones que tienes en la parte superior de tu teclado. ¿Sabes qué son los widgets o para qué se usan y te pueden mejorar tu vida? Te explico cómo configurarlas. Si eres de lo que le gustan los widgets, vean qué fácil es activarlo. Solo haciendo así con el gesto en el celular, tocando la pantalla, él nos va a activar esta opción. Y aquí tenemos los widgets. Le damos clic en widgets y aquí tenemos opciones casi que infinitas para poder agregar a nuestra pantalla principal. En este caso, por ejemplo, tenemos la parte de batería. Yo quiero agregar la de batería. Puedo añadir esta o esta. En este caso voy a agarrar la de arriba. Y listo, aquí tenemos el widget. Lo voy a mandar para mi página principal y aquí lo tenemos. En este caso, si yo tuviese audífonos o un reloj, también me va a salir aquí en los niveles de la batería de los dispositivos. Y de igual manera podemos agregar más widgets aquí. En este caso, por ejemplo, voy a agregar el del clima. Voy a poner este, que es un poco más pequeño. Aquí lo tenemos. Tenemos este del clima. También podemos traernos este que tenemos en la batería. Lo podemos poner aquí mismo. Y entonces, en la misma línea vamos a tener dos widgets diferentes. Y así yo puedo ir agregando otros widgets para que no me ocupe tanto espacio dentro de la pantalla. ¿Sabías que el A54 te puede reconocer texto en una foto y te lo puede traducir o transcribírtelo? Te explico cómo hacerlo. ¿Sabes que tu Galaxy A54 puede reconocer texto? Aquí tenemos un texto, nos está reconociendo que dentro de la cámara tenemos un texto. Se nos marca aquí la opción de escanear en amarillo. Le damos clic y ahí está leyendo el texto. En este caso, en la parte superior, aquí nos muestra la opción extraer texto. Y aquí ya nos está mostrando toda la parte donde hay texto. Yo puedo agarrar, seleccionarlo, darle seleccionar todo, copiar o compartir y se lo puedo enviar por mensaje de texto a alguna persona. También lo podemos hacer desde una foto que tengamos. En este caso, aquí tenemos una foto de texto. Del lado derecho, en la parte de abajo, nos está mostrando que puede leer lo que hay aquí. Vamos a darle clic. Ahí está procesándolo. Y ahí está, nos marca todo lo que tenemos en texto, lo podemos copiar, guardarlo y reutilizarlo. ¿Cómo? Dejando apretado acá, lo podemos dar a lo que queremos copiar. En este caso solo voy a seleccionar el último párrafo y le puedo dar copiar o compartir. Muy buena opción que te viene en tu Galaxy A54. ¿Sabes que puedes crear una imagen GIF con todas las fotos que tengas aquí en la galería? Te explico cómo hacerlo. En este caso lo vamos a hacer dentro de la galería. Arriba a la derecha tenemos los puntos suspensivos, le damos opción de crear, podemos crear un video, un GIF, un collage. En este caso vamos a crear un GIF y podemos hacerlo con las fotos que queramos. En este caso yo voy a seleccionar todas estas fotos. Ya después de seleccionar la foto le damos clic en GIF y aquí las tenemos. Le damos play y ahí va mostrándonos todas las fotos que seleccionamos en forma de GIF. Le podemos dar más velocidad. Lo podemos poner más lento, lo podemos poner en reversa, que vaya hacia atrás y para adelante. Y si nos gustó, le damos guardar. Ahora en este caso vamos a crear un collage. Yo, por ejemplo, tengo esta opción, aquí esta otra foto y aquí esta otra foto. Después de seleccionar 3 fotos, le doy aquí en collage y puedo cambiar el estilo del collage que yo quiera y ajustarlo como me convenga. Le damos a guardar y ahí lo tengo. Aquí voy a tener la foto de collage que yo hice. ¿Sabes que con este botón de sacar fotos puedes hacer ráfaga y video al mismo tiempo? Te explico cómo hacerlo. Aquí les explico, si nosotros apretamos el botón de foto y lo movemos hacia abajo, no va a ser una ráfaga de fotos. ¿Para qué son las ráfagas de fotos? En la ráfaga de fotos se sacan varias fotos y nosotros podemos seleccionarla como queramos. En este caso, si nos gustó alguna porque salió alguien con los ojos cerrados, podemos seleccionar la que queramos y le damos clic aquí en la coronita y nos va a dejar la mejor foto que nosotros hayamos seleccionado. Y también aquí, estando en la foto, podemos hacer un video directamente apretando el botón de foto, dejando hacia arriba
Vemos que empieza a grabar sin necesidad de irnos a la opción de grabar video. Y hasta aquí llegamos con los tips o trucos para el A54 de Samsung. Si te gustó este video, puedes darnos una super gracias o super thanks aquí abajo y así nos apoyarás para que sigamos haciendo videos como estos. Recuerda, nuestro canal de YouTube es @techextrema, nuestra página web panamaextrema.com, nos puedes conseguir en TikTok, en Instagram y en Twitter como @panamaextrema y nos vemos en la próxima, extremos.